Muy buenos días y bienvenido una vez más a este podcast La Vida Excepcional, The Exceptional Life. Y hoy voy a hablar de alguien muy especial para mi vida, donde en el altar oré tanto para que Dios me concediera el ser madre. Siempre le dije, creo que cuando soy madre, Señor, me voy a sentir que estoy completa como mujer. Y Dios fue fiel y me lo concedió y fue mi primogénito y el primero que me llamó mamá. Espero que puedan disfrutarlo. Y un niño muy lindo, muy especial. Yo no tuve problemas en mi embarazo. Cuando eso no hacían la prueba genética, y por eso es que nosotros sabemos el diagnóstico de la X frágil al cabo del tiempo. Y me acuerdo que yo tuve un embarazo feliz. Un embarazo donde, bueno, yo era la que tocaba el piano en mi iglesia, yo preparaba las cantatas, los dramas, todo esto. Era un embarazo feliz, comía mucho, que hasta cuando iba a casa de mi mamá me quitaba los platos de adelante porque era demasiado el hambre que me daba. Fue un niño que nació con 8 libras, un niño bello. Ahí en el hospital empiezas a pasar que cuando fui a dar a luz, puedo hablar de eso, que cuando fui a dar a luz empezaron a venir los neonatólogos, se llenó el cuarto de doctores y el niño nace. Y se había hecho caquita dentro de mí, pero nunca la tragó. Ahí empiezan a investigar todo, lo llevan, no lo cargo yo inmediatamente, después me lo dan. Y entonces, cuando todo esto sucede, dan una cita para el cardiólogo, una consulta, consultan al cardiólogo. Y el cardiólogo viene y entonces le encuentra que él tiene un soplo en el corazón, pero un soplo, a musical heart murmur, un soplo musical. Y él es uno de nuestros hijos que más ama la música. Los 3 aman la música, pero él hasta dice que eso ha sido un talento que Dios le ha dado. Y después, claro, le encontraron esto y nos fuimos después al otro día a la casa y tenía yo que ir a la cita con el cardiólogo y vemos como este soplo ya después se cerró y todo estaba de maravilla. Fuimos para la casa, empezó el proceso normal, él estaba amamantándose normal, todo bien, y entonces ahí es cuando ya empiezo, a medida del tiempo, que ya tiene 1 añito, 18 meses, y yo empiezo a notar cosas diferentes. Yo creo que yo lo empiezo a notar porque mi hermano y yo nos llevamos 15 años de diferencia, y ahí es cuando mis sobrinos siempre estaban en mi casa y yo los vi nacer y los vi todo el proceso y el desarrollo, los milestones, el desarrollo de cada niño que tiene, de gatear a los 6 meses, de caminar al año, de poder empezar a hablar. Pero yo notaba en Michael algo diferente. Y entonces yo me acuerdo que ya a los 18 años hablaba muy poquitas palabras. Y yo le dije al pediatra y el pediatra me dijo que era porque era varón y porque no te preocupes, Dorcas, todo va a estar bien.
Y entonces, pero instinto de madre y de la oración con el Señor y que yo le pedía sabiduría, y Él me dice, yo sentí que yo tenía que pedir ayuda, ayuda profesional para ver qué era lo que estaba pasando con Michael. Y entonces, porque él gatea a los 6 meses, sus dientecitos salen normal a los 6 meses, empieza su desarrollo. Él caminó al año. Yo lo estimulé mucho siempre y mi mamá también lo estimulaba mucho, que era quien me lo cuidaba mientras que yo estaba trabajando. Y aquí es cuando yo me inquieto, y en aquel entonces no había Google, lo que había era las páginas amarillas. Y empiezo yo a buscar en las páginas amarillas por una patóloga del habla. Cuando encuentro a una patóloga del habla, cuando busqué a un psicólogo para que también después hacer a los 18 meses, era muy chiquito, pero lo hicimos a los 3 años. Pero todo fue a base de páginas amarillas, porque en aquel entonces no se sabía lo que se sabe ahora. Y cuando yo me acuerdo que llamé a esta patóloga del habla y la traje a la casa, todo acomodaciones para el niño. Y bueno, empezamos las terapias ya cuando él cumplió los 2 años. Y claro, se conocía todos los números, se conocía todas las letras, las decía, pero no creaba ni oraciones completas, no tenía ni 2 palabras juntas, todo eso. Y cuando yo veo que aquí es cuando empezamos a ver esto significativamente, que es el problema de lo que es el speech delay, el retraso del habla, del poder comunicarse. Y ya definitivamente que ya esto era hora de que pasara. Cuando íbamos a los cumpleaños de sus amiguitos, también se ponía sus manos en los oídos porque era muy fuerte los sonidos y no lo podía resistir. Y también lo otro era que se ponía a gritar porque no sabía expresarse. Cuando empieza la escuela, a los 3 años, al preschool, es cuando entonces ya empieza con la misma terapista del habla que yo había encontrado, que cuando ella lo evalúa por la primera vez, como se sabía todos los números, como se sabía todos los caracteres de Disney, los reconocía todos y los decía, se conocía los números en inglés y en español, y si veía un McDonald's, el símbolo del McDonald's, decía McDonald's, decía Burger King, decía todo esto, pero no se podía expresar en oraciones completas. Y cuando empieza la escuela, pues obviamente ahí empezaron heavy duty las terapias. Yo también me sentaba con la terapista del habla y le decía que me enseñara para yo reforzar todo eso que le estaban enseñando a él en la escuela con ella. Y lo sacaban del aula, ella le daba las terapias y lo regresaban al aula después. Y era 3 días a la semana. Y también yo reforzando todo lo que ella le enseñaba, le ponía un timer para poder saber el tiempo que lo podía hacer con él. El tiempo que él durara, porque su enfoque no era muy largo. A los 3 años ningún niño tiene un enfoque muy largo. Imagínense con un diagnóstico como del X frágil, síndrome X frágil, pues obviamente estas características pues son más acentuadas todavía. Y cuando pasó, entonces todo eso, las terapias obviamente le estaban ayudando, pero cuando iba a jugar con los muchachitos en el playground, en el parque, en el tiempo de receso, es cuando él entonces pegaba, porque no se podía comunicar. Y estos son características
comunes. Si a ti o a mí nos ponen un tape en la boca, vamos a usar las manos para podernos expresar. Eso es algo lógico y normal del niño cuando no puede hablar y no puede expresarse, no puede comunicarse con su lenguaje expresivo, con su voz. Y aquí, bueno, vemos que poco a poco son momentos muy difíciles, son momentos de pena porque tú no quieres que te estén dando quejas constantemente de tu hijo, y esto lo tratan como malos comportamientos, porque a ninguna madre le gusta que a su hijo le peguen. Y él estaba en una escuela que era una escuela regular, donde lo incluían y en esta escuela, porque en ese tiempo tampoco existían esas escuelas clínicas y especiales que existen para estos niños con problemas de aprendizaje o cualquier otro tipo de diagnóstico. Y entonces ahí, pues obviamente son momentos muy difíciles, son momentos de que uno no para como padre y tú tienes esa esperanza de que un día sí van a hablar, pero toma tiempo porque ahí existe un retraso mental y todo va caminando a un compás completamente diferente. Y bueno, estuvimos dando terapia por mucho tiempo, ya era tiempo de que entonces Michael lo llevamos al neurólogo, obviamente a Dr. Stuart Brown, que ya él está retirado en Pembroke Pines, en Hollywood. Y ahí empezamos a tratarlo con el neurólogo. Y el neurólogo, ya yo estaba embarazada de mi segundo hijo, y el neurólogo me dice, Dorcas, él no tiene esto, esto y esto y esto. Yo lo descarto todo. Estos no son los diagnósticos de él. Pero lo diagnostico como un niño muy ansioso, como un niño que se desespera, mucha ansia y con problemas de retraso del habla. Pero yo te aconsejo de que te chequees y te voy a dar una receta para que te vayas a chequear y sepas si tú eres la portadora de la X, porque yo creo que lo que él tiene es el síndrome de X. Y entonces yo cogí la receta de hacerme la sangre y yo le dije, Dr. Brown, ¿y qué voy a hacer con esto? Ya yo estaba embarazada del segundo. ¿Y qué voy a hacer con esto? Dice, voy a hacer algo diferente de lo que ya yo he estado haciendo ahora, porque ya yo lo tenía en terapia del habla, ya yo lo tenía en terapia ocupacional, yo lo tenía con una especialista de lectura para aprender algunas palabras. Todo esto ya lo estábamos haciendo. Y él me dijo, no. Al contrario, tú estás haciendo lo que debes de hacer, porque yo nunca pensé en el diagnóstico y no me enfoqué en el diagnóstico, en lo que lo iban a caracterizar o ponerle un label al niño, sino que yo lo que hice fue encontrar una solución al problema. Cuando el niño no puede hablar, ¿qué se le da? Pues se le da terapia de habla. Si no puede escribir, no tiene sus motores, todo sensorial, lo que podemos, ¿quién es el experto en eso? Bueno, pues ahí está la terapia ocupacional. O la terapia física, lo que sea que el niño necesite. Y yo te exhorto, madre, que cuando tú recibas un diagnóstico, a pesar de pero que actúes, que no estés en abnegación, que no te niegues ese diagnóstico, sino que actúes y seas proactiva. Porque siendo con miedo o negando
el diagnóstico del niño, vas a perder mucho tiempo, vas a perder años que puedes atacar estas cosas. Y por eso es que es tan importante la intervención prematura, la intervención primaria, la intervención pronta y rápida, lo que se llama el early intervention, porque esto es lo que va a ayudarte al niño a salir de ese hueco para poder ser exitoso, y te va a ayudar a él y le ayuda a la familia, porque una vez que él puede comunicarse a ti como madre y como padre, la vida se te hace más fácil, porque puedes tener una comunicación, a lo mejor no al nivel de la edad de ellos, pero existe una comunicación. Al nivel ese va a llegar un momento, o siempre hay un tope de lo que ellos pueden hacer y de lo que están capacitados a hacer, pero es importante esa intervención prematura, esa intervención pronta y rápida que tú hagas como padre. Entonces, después que él me dice eso, yo nunca fui a hacerme el análisis para saber si era portadora. Ya yo lo tenía él, a lo mejor por miedo, a lo mejor porque simplemente no estaba preparada para recibir eso en ese momento. Ya yo estaba embarazada con el segundo, con Alexander. ¿Y qué iba a hacer con Alexander? Y te exhorto, madre, que ahora que hacen esos exámenes con tu ginecólogo de genética, cuando te den y te digan que tú eres portadora de la X, no te desesperes. Es un momento difícil, pero no te des por vencida, porque tú no sabes la bendición y el cambio que puede causar ese niño con ese diagnóstico para tu vida. Puede hacer cambios lindos, y la bendición que tú vas a hacer para él y para otros padres que se encuentren en la misma situación que te encuentras tú. Entonces, ten a tu baby, no lo abortes, no lo descartes, no te des por vencida. Es una bendición de Dios, y acuérdate que Dios te ha escogido a ti. Así que no tengas miedo, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él te va a dar los recursos. Hay muchos recursos y hay muchas cosas lindas que puedes obtener de todo esto en tu vida. Y entonces después, pues seguidamente nada, no estaba yo preparada y me fui y nos fuimos y seguí. Y ahí es cuando después vemos a Michael, cómo él se empieza a desenvolver, a expresarse mejor, a cuando tenía miedo a los sonidos, ya lo podíamos llevar al cine. Empezamos a ver todos estos cambios, y cada cambio es una esperanza que tú tienes. Cada avance que ellos tienen es una esperanza que tú puedes conseguir con tus hijos. Y es una bendición de parte de Dios. Y ahí entonces es cuando seguidamente él entra a una escuela cristiana. Cuando nos mudamos, nosotros vivíamos en Pembroke Pines, y entonces nos mudamos porque ahora quiero decir que mi esposo es doctor. Él es cirujano del Baptist, cirujano general, que es todo el abdomen, y anuncio no pagado. Y entonces es difícil convencer también a un doctor de que tu hijo está teniendo un diagnóstico y algo diferente, que no es fácil. Pero me acuerdo que lo pusimos en una escuela regular, y siempre era el propósito de incluirlo con otros niños
para que imitara ese comportamiento de estos otros niños, que era un comportamiento regular y que lo podían ayudar a él y él podía aprender de eso. Pero como a él le encanta la música, todo el tiempo lo que hacía era tocar en la mesa y siempre estaba... Tiene un ritmo, yo digo que un ritmo perfecto. Él toca todo lo que es percusión. Y él empezaba a tocar hasta el punto y no hacía el trabajo porque no podía. Y ahí me llamaron y me dijeron, te sientes en el piso, te sientes derrotada, porque tú dices, ¿cómo es posible que mi hijo no pueda funcionar aquí si yo veo que ya está teniendo tanto adelanto? Pero no lo suficiente, ¿verdad?, como para poder ejercer en una escuela regular. Entonces eso viene la otra parte donde tú te tienes que decir, ok, esto no va a trabajar. Entonces tengo que conseguirle una escuela donde él pueda ser exitoso y que lo entiendan y que le den la importancia que él se merece, y así puede cerrar esos huecos, ese espacio, ese gap, esos espacios, poder cerrarlo, porque cuando tiene un aprendizaje más individualizado, pues ellos avanzan también aún más. Y ahí fue cuando entonces empezó en Atlantis Academy y de ahí se graduó. Después yo lo saqué cuando estaba en el tercer grado y lo puse otra vez en una escuela regular en Sunset Elementary. Y ahí fue porque él caminaba todo mirando hacia abajo. Y yo decía, esto no puede ser, yo lo tengo que poner en un lugar, Señor, tú me diriges, y si es de ti, tú vas a abrir la puerta, porque es un lugar muy difícil para entrar, a pesar de que es una escuela pública, porque tienen un programa internacional y también tienen el programa donde están los niños especiales. Pero era un programa de inclusión donde él estaba junto con todos los otros niños y era que lo sacaban y hacían las matemáticas y la lectura con la maestra de niños especiales. Bueno, nada, lo pusimos ahí en Sunset Elementary, terminó ahí hasta el 5º grado y fue una gran bendición. Él fue ahí yo creo que eso aprendieron de él aprendió un montón. Ese niño era súper social, ya no miraba más cabizbajos. Tienen que prestar atención a sus hijos, leerlos, entenderlos, para que entonces ustedes puedan moverse de acuerdo a lo que ellos necesitan en esa etapa de su vida. Y entonces ahí fue cuando se gradúa, y yo sí no lo iba a poner en una escuela pública en la parte de middle school. Y entonces ahí fue cuando lo movimos otra vez para Atlantis Academy. Él terminó con Presidential Honor Roll. Sí terminó con un diploma especial, pero se sabe comunicar, se sabe defender, sabe hacer muchas cosas que no podía hacer antes. Entonces todas esas cosas son victorias y son triunfos que pudimos lograr por toda esa intervención que tuvimos a temprana edad. Y entonces ahí seguidamente, después que se graduó, él me dijo, Mom, cuando estaba en 11 grado, Mom, yo quiero ir, al principio de 12 grados, yo quiero ir a FIU y estudiar música. Entonces ahí fue cuando yo le dije a mi esposo, pero Tony, ¿cómo es posible que nosotros vamos a llevar a este niño a FIU para que vaya a estudiar música cuando esto no se puede hacer? Y ahí fue cuando entonces empezamos a buscar y a investigar, y había un programa ahí que cuando él empezó era Panther Life Program, un programa especial por el Colegio Educativo de Educación, y ahí comenzó Michael y a ir a independizarse, a ir en transportación pública, y ahí logró porque como le gustaba tanto la música, fue y esperó al director de la banda para que, dirigido por mí, que yo le dije, tienes que tú hacerlo, yo no lo puedo hacer por ti. Y ahí fue cuando él fue y se habló con el director y pudo
llegar a estar en la banda de FIU. Y después de eso fue FIU Embrace Program, donde él terminó, hubo una transición en el programa y de FIU se graduó. Así que hoy en día está trabajando y está siendo apoyado por The Moya Foundation en el supply chain de todo Baptist Health System, y le damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel. Y sí, te vuelvo y te repito que puedes vivir una vida excepcional, an exceptional and unique and beautiful life, una vida única, una vida diferente, pero una vida excepcional.